Las fake news son un fenómeno que ha aumentado en los últimos años gracias al uso de las redes sociales, mismas que han impulsado contenidos carentes de un enfoque ético al momento de emitir información. Las noticias falsas han sido actoras esenciales en varios eventos, pero hay dos acontecimientos trascendentales de los últimos años. El primero, el triunfo de Donald Trump en 2016 para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, de quien se confirmó haber usado varios call centers a su favor para producir información falsa que mantuviese su imagen con los consumidores de información en Internet. El segundo acontecimiento es la actual pandemia del COVID-19. La desinformación se propaga cuando la sociedad y sus individuos son incapaces de comprender la realidad por la que atraviesan. Es entonces cuando comienzan a crear teorías e historias compartidas por un colectivo. En este caso, un imaginario virtual y social. Y es donde aparece lo que Yuval Harari menciona en su libro Sapiens como el mito o los mitos. Pero volviendo al COVID-19 surgido en China, y de donde ciudadanos asustados enviaron cartas al extranjero, alimentando teorías de conspiración sobre el virus. La peor parte de todo esto, además de la crisis sanitaria, se la llevan nuestras regiones, donde el miedo religioso se combina con diferentes historias difíciles de comprobar. Muchas de esas teorías han citado la Biblia y su Apocalipsis. En los grupos de WhatsApp ya estamos en el fin del mundo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, de los tres invitados. Nos acompaña Óscar Estrada, quien es escritor y fundador del diario digital El Pulso. Luis, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder colaborar con tus proyectos y los proyectos de la Escuela de Periodismo. Aldo Romero, periodista de Hoy Mismo y jefe académico nacional de la carrera de periodismo en CEUTEC. Aldo. Es un gusto saludarlos, Luis, y saludos también a cada uno de los colegas estudiantes, y a Jorgito y a Óscar, con quien va a ser un gusto compartir. Y finalmente nos acompaña Jorge Burgos, periodista fundador y editor de Criterio HN, que además acaba de cumplir su 5º aniversario. Gracias, Luis. Bueno, un saludo y un abrazo a Aldo, a Óscar y a María José, a Norma, a Cristian y a Johan Raudales, que son parte del equipo de la clase. Y aquí está, siempre es un placer poder contribuir con los futuros colegas. Entonces las instrucciones para la discusión será, primero que nada, no estamos aquí para competir, sino para crear una discusión, para que el debate sirva para enriquecer una discusión que el país ni siquiera ha iniciado realmente. La primera pregunta va para Óscar Estrada. ¿Qué opina al respecto sobre esta hipótesis de Yuval Harari, que los seres humanos empiezan a comunicarse a través de mitos, historias y chismes? Y bueno, para agregar a la pregunta, los periodistas que caen en la trampa de las noticias falsas, podríamos pensar que tienen poca comprensión de la realidad. Creo que una de las características de los humanos, ¿no? Independientemente incluso de si creas o no creas en la evolución, y porque habrá algunas personas que consideran todavía que es una teoría, ¿no? Y que la ciencia nomás es una opinión. Pero una característica que nos define y que hemos arrastrado desde la antigüedad a la edad moderna es esta característica tribal, esta necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Y parte del lenguaje de la pertenencia al grupo es la definición del enemigo, ¿no? Y amarrando tu pregunta con el inicio de tu exposición, de alguna forma el fake news apela hacia no solamente entender un mundo cada vez más complejo,
sino a la definición de un enemigo, ¿no? Un enemigo real o imaginario, ¿no? Recordemos un poco, las fake news no son nuevas, ¿no? Ni siquiera vienen de la invención del periodismo, sino que ya la Iglesia Católica utilizaba las fake news para señalar a personas que eran enemigos del Estado o enemigos del poder, como brujas o como hechiceros, y de esa forma ocasionar la persecución. Es una forma de fake news. Entonces, el fake news tiene como propósito motivar ese sentido tribal que tenemos los humanos, por muy modernos que nos creamos, por muy modernos que nos sintamos, por muchas herramientas modernas que estemos utilizando ahora, seguimos ocupando la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Y el fake news nos ayuda a identificarnos a nosotros como los buenos y a aquellos como los malos, porque nunca hay un fake news que te diga que vos estás haciendo una mala persona o que vos estás haciendo algo malo para destruir el ambiente o para matar niños. Siempre es otro grupo, otra persona, y normalmente esa división es parte de esa narrativa, parte de esa ficción ideológica, ¿no? Porque también usa fake news la derecha como la izquierda también para señalar siempre el sentido de a quién debemos odiar como grupo. La siguiente pregunta es para Aldo Romero. Aldo, ¿qué es el periodismo desde su visión y desde el medio en el que trabaja? ¿Usted considera que los medios corporativos son responsables en el tratamiento de la información? Pero yo casualmente hoy leía una declaración del Papa Francisco que la quiero poner en relieve porque va a esa visión que siempre he creído y he tenido presente en el periodismo, y el Papa Francisco decía que en la crisis actual necesitamos un periodismo libre al servicio de todas las personas, especialmente de los que no tienen voz, un periodismo que se compromete con la búsqueda de la verdad y que abre vías de comunicación y de paz. Es decir, lo que plantea él, que habla mucho sobre periodismo, por cierto, el Papa Francisco, porque yo lo cito en mi libro, en un par de capítulos. El periodismo es un bien social, es un bien público. El periodismo es una profesión de servicio público. Partiendo de esa premisa, entonces, y partiendo de ese concepto, el periodismo es una profesión muy cercana a la gente. Yo tengo la visión de periodismo siempre he creído que la mejor visión de un periodista de todo lo que está pasando en los países siempre va a estar desde fuera de los grupos de poder, sean estos políticos, sean estos económicos e incluso de corte social. Ahora, usted me habla de los medios corporativos. Yo he tenido la ventaja de poder visualizar el periodismo desde los dos ámbitos, tanto desde el plano corporativo como también desde el plano independiente y alternativo. Y creo mucho en el periodismo alternativo, pero creo mucho también en el trabajo que se hace desde los medios tradicionales y corporativos. Y prueba de ello es que en algún momento de esta pandemia, el periodismo generalizado, tanto a nivel corporativo como alternativo, entendió que hay cosas que no se deben esconder ni se deben limitar y que hay informaciones que la gente debe de conocer. Entonces creo que estamos en un momento trascendental para el periodismo, en un momento importante para el periodismo, y que sin duda alguna hay que sacarle provecho. Pero la visión general es que el periodismo siempre será un bien social, una profesión de servicio público. Muchas gracias, Aldo, por el aporte. La siguiente pregunta es para Jorge Burgos. La pregunta sería ligada a lo que la consulta con Aldo, es el periodismo independiente, ¿qué tan alejado está de los chismes y mitos? Bueno, gracias nuevamente por la invitación y por poder hacer algunas humildes aportaciones a esto. Mira,
En primer lugar, hay que definir qué es periodismo independiente. Bien. Porque se ha acostumbrado en este país, no sé cómo lo manejan otros, pero aquí mucha gente se denomina independiente porque compra un espacio en una radio, porque compra un espacio en una televisora y hace su programa. Y entonces dice, soy independiente. Pero en la mayoría de esos espacios lo que hacen son relaciones públicas, porque lo que cubren son las inauguraciones que hacen los ministros, los eventos que tienen los alcaldes, los eventos que tiene el gobierno, ya sea local o nacional. Entonces, esa es una forma equivocada del periodismo independiente. Entonces, ¿a qué le llamamos esa independencia? Y la independencia debe estar en el marco de no seguir directrices de grupos políticos, de grupos religiosos, de poder económico, ni de nadie. Ahora, ¿cómo los medios están insertos en esta independencia? Porque recordemos que los medios son en su mayoría producto de políticos y empresarios o de una fusión de estos. Entonces, lógicamente, los medios no tienen esa independencia. Por lo tanto, están altamente ligados a las fake news. Retomando lo que decía Oscar, que me pareció interesante, yo voy totalmente de acuerdo con Oscar en que las fake news no son de ahora y que las fake news siempre han estado ligadas a los grupos de poder. La Iglesia Católica se inventó los famosos mitos y los famosos... Y con esto nacieron las fake news. Recordemos que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo a lo mágico. Entonces, si le dicen a la gente que eso es producto del más allá, ya la gente dice, no creo, pero no dejo de creer. Una frase que tenía mi padre, que era muy común en él, le decía yo, papi, tal cosa, y me decía, mira, hijo, hay que creer y no hay que dejar de creer. O sea que esto de alguna forma condiciona al ser humano. Bien. Entonces, las fake news son producto, en primer lugar, del poder. Es el poder quien las utiliza ¿para qué? Para poder seguir ejerciendo ese poder en beneficio de ellos, que no es otro beneficio más que el económico, y el seguir usufructuando el poder. Muchas gracias, Jorge. Entonces, en conclusión, nos mencionas que las fake news son producto del poder, pero que también viendo el periodismo alternativo e independiente con estas características con las que las describís, entonces sí podrían estar ligados algunos medios a los mitos y a los chinos. Claro, yo no sé si puedo hacer un brevísimo aporte sobre esto. Brevísimo, brevísimo. Sí, nosotros, por ejemplo, los medios alternativos, la palabra alternativo se dio porque son eso, una alternabilidad a lo que son los medios tradicionales, ¿no? Y en los medios alternativos, por lo menos los que no estamos ligados a grupos de poder, tenemos mucho cuidado en las noticias falsas. Hacemos el fact-checking para no reproducir y no caer en lo que ya sí caen los periódicos de los grupos de poder, porque ellos son parte de ese poder. Nada más. Oscar, de acuerdo al libro del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Díaz Arias, titulado El periodismo en televisión, este libro menciona que el periodismo en televisión limita entre el espectáculo y el testimonio de la realidad. Vos tenés un artículo también que es sobre HCH, que es sobre la teoría de los espejos. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el periodismo en televisión esté entre el espectáculo y el testimonio de la realidad, entonces? Mira, hay un hecho histórico
que yo podría, y que varios analistas definen también como el inicio de este nuevo periodismo, que es el que nosotros vemos ahora, que es en 1992, cuando el juicio a O.J. Simpson en Los Ángeles, ¿no? Fue el primer juicio completamente televisado, ¿no? Completamente televisado, y a partir de ahí algunos analistas marcan como el inicio de la noticia como entretenimiento. Ahí se descubrió que la noticia, aparte de darte información, también puede mantenerte conectado al televisor y compitiendo con, hasta ese momento, sitcoms y otro tipo de programas que eran definitivamente de entretenimiento. Pongo como un ejemplo a estudiar acá el surgimiento específico de Fox News, ¿no? Porque Fox News, el modelo que ellos utilizan ni siquiera es un modelo de periodismo. El modelo que ellos utilizan es un modelo de opinión. Y ahí donde se comienzan a fusionarse la noticia, el manejo de la noticia, la opinión y la televisión como entretenimiento, ¿no? Esto además tiene otro giro cuando entran las redes sociales, porque de alguna forma las redes sociales comenzaron cuando inició Facebook como una promesa de democratización de la información, ¿no? Recordemos, por ejemplo, mucha de la información que salió de Honduras cuando el golpe de Estado del 2009, Facebook apenas estaba comenzando a hacerse masivo en el mundo. La mayoría de nosotros abrimos nuestra cuenta en el 2008, ¿no? 2008, 2009. Entonces recurrimos al Facebook precisamente para poder sacar información que los medios tradicionales en ese momento no estaban sacando por intereses políticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora tenemos que las redes sociales han entrado dentro de esta etapa también de manejo del entretenimiento y de la noticia como entretenimiento, ¿no? Entonces, todo esto comienza a mezclarse y hace todavía más confusa a la gente la información. ¿Qué es lo que pasa? La gente, nosotros tendemos ya a buscar la información, y en eso los algoritmos de Facebook se vuelven sumamente dañinos, porque el algoritmo te da la información que resuena con tu círculo social, ¿no? Entonces, si todos mis amigos son de color verde, la información que yo voy a ver es de color verde. Yo quisiera hacer dos aportes rápidos, El primero en relación al tema de las noticias falsas. Ya hace algunos años, en el 2017, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU, de la OEA y de la Comisión Africana de Derechos Humanos expresaron alarma por los casos en que las autoridades públicas denigran, intimidan y amenazan a los medios y a los periodistas, incluso llegando a afirmar que los periodistas mienten o cuestionan porque están opuestos a una agenda política. Entonces, seguramente va a ser un tema que más adelante vamos a ir analizando, pero de acuerdo totalmente con lo que planteaba Oscar en el tema de la televisión. Creo que el Pulso, yo di unas declaraciones para el Pulso hace algunos días sobre el tema de la noticia policial y la cobertura de la noticia policial. En algún momento perdimos el control de la buena producción en televisión, y la indiscriminada competencia por el auditorio nos llevó a convertir los informativos tradicionales en shows de noticias y a ver la televisión como un espectáculo en el que tenían que entrar todos los formatos y todos los géneros. Y entonces se perdió el respeto por el auditorio, se perdió el respeto por el periodismo, se perdió el respeto por las víctimas, se perdió el respeto por los televidentes y se perdió el respeto por la profesión. Así que yo, igual que Oscar, en relación a la pregunta que le hacía,
No comparto el criterio de que la televisión es un espectáculo, particularmente en noticias. La noticia nunca será un espectáculo. La noticia nunca será parte de un show. Y desde esa cuestionada competencia por la primicia nos ha llevado a ese límite, ¿verdad? Yo quisiera apuntar algo de lo que decía Oscar, y no sé, yo me caracterizo por hablar siempre con nombre y apellido. Va. Ese show que se ha hecho de la televisión y de los noticieros se ve abiertamente en 2 canales en Honduras, HCH y Cubo Channel. Son 2 canales que se dedican a esto, a hacer show, a hacer payasadas, pero además apuntaba algo, y es el irrespeto a los televidentes. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no lo considero tanto irrespeto a los televidentes. Si a los televidentes les gusta que los irrespeten, y si no, vean ustedes cómo son cadena estos canales en varias colonias, en varios lugares, donde uno llega. Yo cuando llego a un lugar, le digo, hágame un favor, si voy a permanecer ahí, quíteme ese canal. Entonces, yo creo que el respeto lo exige el televidente. Y diciéndole, pues, si eso no me gusta, no lo veo, simple y sencillamente, pero sí, han cobrado mucha fuerza, por lo menos en rating, aunque la producción sea más que pésima. Luis, yo quiero nomás para agregar un poquito brevemente, Va. y es que cuando nosotros crecimos, ¿no? Aldo y Jorge, que estamos más o menos contemporáneos, sabemos, nosotros recibíamos noticias de 2 canales, nada más, ¿no? En algún momento se extendió a 3, 4 canales, pero era bien limitado la forma en que nosotros recibíamos la información, y de alguna forma tenías que confiar en esa forma profesional, y eso era más o menos en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos habían 5 cadenas que eran las que transmitían las noticias, y para de contar, ¿no? Ahora, con la digitalización de los formatos, que permite, abarata los costos y permite la democratización de la información, tenemos que competir con nuestra noticia, tenemos que competir con el traje de baño, y tenemos que competir con la otra cantidad de estímulos, especialmente cuando lo que estamos viendo es a través de las redes sociales. Y entonces aquí viene que de alguna forma el periodismo y el capitalismo no combinan, porque cuando se mezclan vemos lo que estamos viendo ahora. Bien, muchas gracias. Vamos a quedarnos con esa reflexión para esta primera ronda. El periodismo no combina con el capitalismo, nos mencionaba Oscar Estrada, que es una frase que podría recopilar toda la discusión de esta primera ronda. Segunda ronda, en la era de la inteligencia artificial se llama. Según algunos datos, en 2017 tenían acceso a Internet 2.200.000 personas en Honduras. Para 2018, la cifra ascendió a 3.600.000. Y en 2020, hace poco se acaba de hacer un nuevo estudio que recopila el 2019 y el inicio del 2020, que menciona que con 9.800.000 habitantes, se llegó a 4.100.000 hondureños que reportan tener acceso a Internet ahora. De esos, 4 millones son usuarios de Facebook, que es lo que mencionaba Oscar en la ronda anterior, sobre cómo estos medios han llegado a ser parte de la convivencia y de la forma en la que las personas ahora se informan. No necesariamente de los medios, como mencionaba también en el segmento anterior, en el que solo existían 2 noticieros, y ahora hay muchas formas de informarse. Pero bueno, la siguiente pregunta entonces es para Aldo. ¿Dicha red social se ha convertido en un canal de información o desinformación? Perdón, interesante el aporte, interesante la pregunta, y complemento las estadísticas que Luis planteaba. Antes de Facebook, el gigante mundial es YouTube. Antes del Facebook, el gigante mundial es YouTube.
Le sigue el Facebook, que en efecto acapara prácticamente buena cantidad del público de redes sociales, y luego vienen redes como Twitter, LinkedIn, abajo vienen Instagram, Skype, y crece mucho el Spotify y el Pinterest, y ya más abajo el Snapchat, que es más de carácter generacional. Pero le complemento lo siguiente: ¿qué busca la gente en Facebook? Porque Luis preguntaba particularmente sobre el tema de Facebook. La gente en Facebook no busca informarse. La mayoría del público de Facebook busca divertirse. Lo que busca en Facebook es diversión. 55 de cada 100 usuarios de Facebook busca diversión. El resto lo utiliza como una plataforma de comunicación o una plataforma de visibilidad comercial. En el tema de buscar información, la gente recurre más a Twitter y a YouTube. Creo que Facebook lo que ha hecho es revolucionar en los últimos años el concepto de video en vivo, y que se usó como una alternativa, o que se está usando como una alternativa para los medios de comunicación tradicional, en el sentido de que enlazo mi programa de televisión con Facebook Live para que la gente pueda verme más, para tener un mayor alcance. Enlazo mi programa de radio en el Facebook Live para que la gente me pueda ver desde la cabina. Era impensado antes escuchar y ver un programa de radio a la vez. Era impensado ver lo que sucedía en la cabina. El Facebook nos ha permitido eso. Pero no la visualizo como una plataforma puramente informativa. Información. Muchas gracias, Aldo. La siguiente... Luis. ¿Sí? Luis. La siguiente pregunta... Entonces me gustaría hacer una... La siguiente pregunta es para Jorge, así que le podés ligar y responder. Ok. Entonces, la siguiente premisa. Sabemos que el derecho a la libertad de expresión es universal, pero esta reflexión es importante también. Jorge, ¿afecta a la información que cada vez más los emisores y creadores de contenido no sean periodistas? Bueno, mira, yo siempre he tenido muchas críticas en contra mía porque, por ejemplo, cuando estuve dirigiendo una radio tenía gente que no era periodista, que no eran licenciados en periodismo o que no eran egresados de una escuela de periodismo. Y en el caso particular de la persona que cubría la nota roja, lo hacía mejor que cualquiera egresado de la escuela de periodismo. Entonces lo dejé ahí haciendo las coberturas porque sentía que lo hacía bien. Por otro lado, la Carta de Derechos Humanos dice que no hay que ser licenciado en periodismo para hacer periodismo. Pues. Yo te digo una cosa, siempre y cuando la persona que se dedique a hacer periodismo lo haga con buen gusto, con buen uso del idioma, con el respeto hacia su público, yo particularmente no tengo ninguna objeción sobre todo. Aquí tenemos a Oscar. Entiendo que Oscar no ha estudiado periodismo. Oscar es escritor, Oscar es hombre de cine, pero ¿quién dice que Oscar hace mal periodismo? O sea, entonces, recordemos una cosa, por ejemplo, en el mundo entero, los que hacen las noticias económicas no son periodistas, son economistas, en su mayoría gente con doctorado en economía que escribe precisamente sobre lo que ellos más saben. Si me preguntaran, les digo yo, bueno, es mejor si una persona está formada para hacer periodismo, ¿no? Pero también hay que ver si además de que tiene la formación académica, tiene la vocación para ser periodista. Mira. Aldo quiere agregar algo, me dice, sobre el tema. Aldo. Sí, yo quisiera agregar algo sobre la consulta en realidad en relación al grado profesional. Yo soy un defensor del grado profesional y siempre seré un defensor del grado profesional. Casualmente, yo compartía hoy un artículo que publiqué sobre el tema del Día de la Libertad de Prensa. Y hablo en parte del artículo sobre la infiltración, ¿verdad?, de otros sectores en el periodismo. Yo comparto con Jorge
en el sentido de que la noticia económica se sustenta mejor desde la perspectiva de alguien que conoce del campo económico. Los medios digitales hoy requieren de informáticos especializados, de gente con conocimiento de inteligencia artificial para la generación de contenidos y eso le ha venido a dar un componente importante de profesionalización a la carrera. Lo que yo no comparto, Jorge y Oscar, y amigos estudiantes, es la permisividad para que cualquier persona pueda hacer periodismo, porque entonces cerremos las academias de periodismo y vámonos a buscar otras cosas que hacer. No podemos permitirle a cualquiera sin el respaldo profesional periodístico o en un área de conocimiento específico como economía, como tecnología, como herramientas digitales u otras que enriquecen los medios de comunicación y enriquecen la forma de hacer periodismo y comparar con permitir que cualquiera encontró que porque la ONU dijo que no se requería el título profesional para ser periodista, que cualquiera encontró la forma de agarrar una grabadora y lanzarse a reportear. Hay una diferencia enorme ahí. Muchas gracias, Aldo. Esto está muy ligado al hilo de la siguiente pregunta, muy interesante, muchas gracias. Y es para Óscar Estrada. En esta ocasión vamos a discutir un poco lo que mencionaba Aldo y lo que decía Jorge sobre la permisividad que hay para que personas que quizá no tienen el grado de capacitación o formación para ejercer el periodismo, cree contenido. Pero más allá, yo quiero llegar también a la discusión que creo que no se está teniendo tampoco en las escuelas de periodismo, es este fenómeno de los influencers, que mi generación y la generación que viene, los centennials, ya no se están informando de lleno con los noticieros, con las fuentes que acostumbramos a seguir en Twitter. Están yendo a informarse a YouTube. Esos creadores de contenido que se llaman influencers no tienen ese grado que menciona Jorge ni algo, que tienen ya el criterio para poder definir e identificar cuáles son las informaciones en las que se puede confiar y emiten cualquier cantidad de cosas que muchas veces no son ciertas. En ese momento se cruzan entonces los fanatismos que pueden llegar a ser religiosos, pueden llegar a ser además personas que idealizan ideologías políticas pero están creando contenido para un público. Entonces, Oscar, también eso lo ligamos con la siguiente pregunta, que es, siguiendo los pasos de Donald Trump. En abril recién pasado, varios mandatarios del mundo fueron denunciados por Twitter de tener miles de cuentas falsas. El caso del presidente hondureño no fue la excepción, a quien se le cancelaron más de 3,000 cuentas. Oscar, ¿qué significa esto? ¿Qué son los bots? ¿Y cuánta capacidad tienen de posicionar temas a través de las redes sociales? A ver, creo que es bastante acertado tu acercamiento de hilar estos dos puntos, ¿no? Porque, primero, ampliando un poco la información que presentó Jorge y Aldo anteriormente, el periodismo es una profesión bastante nueva, ¿no? Considerándola dentro del universo de las profesiones que la misma universidad abarca, ¿no? Y el origen del periodismo, incluso en Honduras, es con gente que no eran egresados de ninguna escuela de periodismo, ¿no? Que fueron los que arrancaron, de alguna forma, el periodismo en aquel momento, televisivo, escrito y de radio, ¿no? En los dos últimos, mucho más anteriores todavía. Yo quisiera realmente, y espero que con profesionales como Aldo, como Marilyn y otras personas que conozco yo que trabajan en las distintas escuelas de periodismo, los profesionales de las escuelas de periodismo logren salir con la calidad profesional
que necesitamos como consumidores de información. Lamentablemente el periodismo también es una profesión que no necesita de los externos para degradarse, ¿no? Y podemos dar muchos nombres de periodistas salidos de las escuelas de periodismo que realmente han contribuido en esta degradación del ejercicio de la profesión que se hablaba antes. Creo que estamos en un momento en el cual algunas profesiones, ¿no? Y algunos oficios, incluyo acá, aunque no es una profesión, pero incluyo acá incluso el ejercicio de la política, ¿no? Se están viendo retados gracias a las nuevas formas de comunicación, a un proceso de cambio que no necesariamente estamos entendiendo, o que a veces los cambios van más rápido de lo que nosotros podemos entenderlo, ¿no? El fenómeno de Donald Trump, el fenómeno de Bolsonaro, el fenómeno del Brexit, ¿no? El fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador no son excepciones, sino que es precisamente cuando las redes sociales comienzan a influenciar en nuestras decisiones y en nuestra forma de ver el mundo. Vuelvo un poco al inicio de mi participación cuando te hablaba de esta necesidad tribal que tenemos para poder entender el mundo, ¿no? Antes era mucho más sencillo, cuando si eras de derecha o eras de izquierda, tenías mucho más claro quién era el enemigo, ¿no? Ya era la oligarquía, era el imperialismo, era el comunismo internacional. Ahora esto se vuelve mucho más difuso y mucho más difícil, y estas profesiones precisamente nos ayudan, pongo esto entre comillas, nos ayudan a entender el mundo que estamos enfrentándolo desde la simplificación, porque lo que hace el influencer, ¿no? Lo que hace el político de las redes sociales, que te simplifican un problema sumamente complejo como la migración, como el narcotráfico, como las pandillas, como la violencia, te lo simplifican a un discurso tuiteable, ¿no? De manera de que el interlocutor, la persona que está al otro lado, pueda entenderlo de esa forma simplificada y seguir a actuar basado en esto, porque al final recordemos los principios de la comunicación, o sea, la comunicación se transmite para generar una reacción. Si no es para generar una acción de parte del que nos escucha, del oyente, no estamos generando comunicación, estamos hablando al vacío, ¿no? Entonces, la comunicación dentro de la fake news, la comunicación dentro de... muchas ni siquiera son fake news, o sea, yo pongo, por ejemplo, el caso de Donald Trump, y por mucho que sea el enemigo público número uno de la gran mayoría de nosotros, ¿no? Mucha de la información que presenta dentro de su forma caricaturesca no deja de tener razón, ¿no? Pero inmediatamente es retratada por la prensa convencional como una payasada, desvirtuando cualquier necesidad de profundizar precisamente en ese análisis. Entonces, creo que es un reto que ustedes como jóvenes que están saliendo de la escuela van a tener que enfrentar, ¿no? Enfrentarse a un influencer que tiene 100,000, 600,000 personas que lo siguen en sus redes sociales versus nosotros que tenemos, trabajamos con medios con 40, 45,000 personas que las están siguiendo. Es un reto especialmente porque es mucho más fácil vender ungüentos que vender medicina real. Es mucho más fácil vender pócimas mágicas que vender la realidad, ¿no? Si nadie quiere que te diga, brother, yo no voy a resolverte el problema de las pandillas porque es súper complejo, ¿no? El influencer te dice, no, el problema no es complejo, la solución soy yo. Sí, vamos a hacer la segunda ronda. Es una pregunta para Jorge. Jorge, ¿los medios independientes están entendiendo la inteligencia artificial y su capacidad para posicionar temas e individuos? Fíjate que yo precisamente tenía un apunte aquí desde la mañana,
me levanté un poco a refrescar y a estudiar algunas cosas que no soy un experto en inteligencia artificial. Pero voy a ponerte el caso de Honduras, por ejemplo. Mira, no se necesita de inteligencia artificial para crear noticias falsas. Solo se necesita una inteligencia malvada y medios serviles para que llegue a ser viral. La falsa noticia es creada para esconder la realidad o para lavarle la cara a los corruptos. Así de sencillo. Hay alguien como te decía, con la inteligencia malvada, crea una noticia y la pone en las redes porque además tienen dinero para tener los call centers y para que mucha gente esté haciendo viral esta cuestión. Y vienen los medios del sistema o los medios afines, en este caso al poder, y comienzan a darle credibilidad, no credibilidad, sino que validez a esa noticia. Y a esa noticia comienza, como decíamos y hemos estado hablando, la gente que vive en las redes sociales y que vive ávida y que muchas de ellas no tienen formación, no han leído mucho porque desgraciadamente, por ejemplo, en nuestro país, muy poca la gente que lee. Hace poco miraba un estudio y es mínima la gente que lee. Entonces, al que lee poco, con cualquier babosada lo pueden engañar. Así es que es muy fácil que una noticia falsa se haga viral. Los medios alternativos o independientes que estamos haciendo esta lucha, tratamos de utilizar la inteligencia artificial para viralizar contenidos ciertos. Como decimos en Criterio nosotros mostramos hechos, contamos historias para que nuestro público se forme su propio criterio. Quizá voy a resumir un poco lo último que decía Jorge, y es que la gente lee muy poco y es muy fácil de engañar. Esto lo traigo a cotación porque esta segunda ronda tuvo que ver el análisis de las redes sociales. Nos hemos dado cuenta que las personas no leen más allá del título también en redes sociales. Y eso se relaciona con ese análisis de que la gente lee muy poco en este país. Y eso es un arma de doble filo y un arma con la que se debe luchar también desde el periodismo. Tengo una lista de preguntas, pero me gustaría saber si el equipo de la clase también tiene algún interrogante. Bueno, muy buenas tardes a los tres panelistas que tenemos. Yo tenía una serie de preguntas. Bueno, me la puede responder cualquiera. Estos fake news o los periodistas o la gente que hace noticias falsas o reciben algún pago extra de ellos. Voy a contarte la experiencia que tenemos. Todos sabemos que el actual gobierno contrató una empresa que se llama Hacking Team, ¿verdad? Para dos cosas, para estar atacando a los medios que no le favorecen, y la otra para crear noticias falsas. Claro, hay call centers pagados directamente del gobierno. Hay periodistas que nosotros tenemos identificados que reciben dinero para estar en negocio. Y en un país tan pobre, donde te ofrecen algo, y como decía, aquí vengo y retomo lo que está en edad, lo que se ocupa es una mente malvada. Y un periodista puede tener mucha información, pero si tiene una mente malvada, va a hacer maldades. Decía Gabriel García Márquez, uno de los periodistas que nosotros citamos más. García Márquez decía que para ser buen periodista se ocupa sobre todo, primero, ser una buena persona. Yo quiero hacer un aporte para el compañero. Las fake news, hay que diferenciar algunos conceptos. Creo que fue Johan quien consultó, ¿verdad? Sí, Johan. Sí, hay que diferenciar algunos conceptos, Johan, algunos conceptos. Una cosa es fake news y otra cosa es desinformación, ¿verdad?
las fake news son una industria y son una industria multimillonaria, ¿verdad? Son una industria multimillonaria, son una industria que creció eh, relativamente en pocos años y que hoy en día ha tenido mucho auge a nivel de plataformas digitales. Hoy incluso eh, hay gente dedicada exclusivamente a fortalecer y a promover la industria del fake news, como también, Oscar sabrá muy bien, hay gente que está trabajando en la identificación de noticias falsas, el checking de noticias falsas. Entonces, que también es un área a la que están entrando muchos periodistas y muchos medios de comunicación y mucha gente que trabaja con herramientas de inteligencia artificial para detectar y detener las noticias falsas. El asunto es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, es una industria que crece, es una industria multimillonaria, es una industria manejada por gente que está muy bien conectada en el plano político, en el plano económico. Luis, aprovecho para intervenir acá. Tenés un minuto. Sí, creo, siguiendo un poco con la idea de Aldo, ¿no? Hay dos formas de generar recursos a través del fake news y de la desinformación, que sí son cosas distintas, pero a veces están como muy ligados. Uno es a través de la industria, estos clics, ¿no? Y el data que se acumula también cuando uno está siguiendo la información, ¿no? Lo que está es reforzando o alimentando estos datos, este minado de data de las grandes corporaciones que hacen este trabajo. Pero el otro también es que están muy ligados con proyectos políticos, ¿no? Y están muy ligados con, por ejemplo, cuando se construye el fake news señalando a un grupo étnico en particular como responsable de, qué sé yo, secuestro de niños y robo de órganos, ¿no? Hay grupos que están interesados alrededor del ataque a ese grupo étnico para poder ocupar sus tierras, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo bien básico, pero la información en general, como vuelvo a repetir, busca movilizar a la población a través de un objetivo, ¿no? En el caso de Donald Trump y el manejo que él hizo de los fake news y de la desinformación, buscaba movilizar a la población más reaccionaria, ¿no? Porque recordemos que el fake news apela a aquello que ya creemos. O sea, el fake news no nos dice nada que nosotros no creamos, ¿no? Y lo compartimos basado en, sí, yo sé que este es un narcotraficante, sí, yo sé que este es un pedrasta, sí, yo sé que esta persona es de esta característica o este grupo es de esta característica, entonces me resuena ahí y eso tiene un objetivo político y detrás del objetivo político viene un objetivo económico. Entonces siempre van como ligados el manejo de la información para este tipo de objetivos. Claro, claro. Muy bien, muchas gracias por la... Yo tenía también Norma. Lo siento. Yo tenía una consulta sobre cómo se puede contrarrestar las fake news, o sea, basándose pues en la libertad de expresión, o si afecta de alguna manera las fake news a la libertad de expresión. Arranco yo. Vaya. Yo creo que hay dos formas de responderlo, como consumidor y como generador de información. Sí afecta la libertad de expresión los fake news porque luego los grupos de poder, cuando se ven señalados por periodismo real o por información real, lo acusan de fake news y nos meten dentro de este saco y ahí está jugando con esa desinformación. Yo recomiendo una única forma siempre de tratar cualquier información y desconfía siempre de la información que te están dando. Verificar siempre la información que te están dando porque siempre hay un propósito detrás de ella. Bien. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez uno de ustedes ha publicado alguna noticia falsa? Quiero arrancar yo. Tengo mucho cuidado en
publicar información viral. Incluso cuando esta viene de gente a la que conozco y en la que creo. Tengo mucho cuidado de no aventarme en redes sociales, de no lanzarme en redes sociales a publicar algo que me contaron. Y como mi amigo Jorge citó a Gabriel García Márquez, yo sigo citando a García Márquez. En su discurso El mejor oficio del mundo, García Márquez dijo que la grabadora había sido la culpable de gran parte del estado de comodidad del periodismo, porque la noticia ya era no tanto lo que el periodista había visto, sino lo que al periodista le habían contado. Estoy parafraseando. Pero yo igual comparto con Oscar, la mejor manera de combatir la fake news es desconfiando, es verificando y es contrastando los hechos antes de poder publicarlos. Un periodista que retuitea, que republica o que reenvía algo que le mandaron sin haberlo verificado, creo que pierde prácticamente la esencia de lo que debe ser el verdadero periodismo. Afortunadamente, no me ha pasado en el sentido de reenviar lo que me envían, pero sí muchas veces yo mismo he dudado y he caído en creer algo que al final no era cierto, pero eso se combate simplemente contrastando y verificando primero de dónde viene. Criterio llegó a sus 5 años el pasado 1 de mayo. Y en 5 años nunca hemos tenido una querella o un señalamiento porque hayamos hecho algo que sea falso. Eso quiere decir que estamos trabajando con mucho cuidado en lo que hacemos, ¿verdad? Con que los hechos que publicamos sean ciertos, que contemos la realidad de lo que vemos. Y como les digo, al final la gente pues toma su propio criterio, que nos gusta esa frase. Y lo que decía el compañero Aldo, mire, hay muchos periodistas en redes sociales compartiendo cualquier barrabasada. Y cuando uno les hace el señalamiento, le dicen, es que yo solamente lo compartí, le di retweet, ¿para qué lo hace? No está seguro. Óigame, si uno es periodista primero que todo, y aunque ese no sea su medio de comunicación, no puede caer en la irresponsabilidad de estar compartiendo cosas que son falsas. Bien. ¿Alguien más del grupo u Oscar, si quisiera agregar algo sobre esta pregunta? No, yo creo que yo sí confieso que en algún momento he caído en trampas, especialmente en este juego, no mucho, por suerte, pero confieso que a veces uno está con la guardia baja y cae en la trampa de retuitear o de compartir información que no necesariamente está verificada. Igual no es excusa, igual uno tiene la responsabilidad de verificar toda la información, especialmente cuando uno también es un canal, ¿no? Porque al final el periodismo no es un oficio que uno puede quitarse el sombrero y regresar a tu casa y decir, hoy no, ya de 5 para arriba ya no soy periodista y voy a compartir la información que yo quiera. Me han acusado de sacar fake news, pero tiene que ver más con objetivos políticos, cuando la información que saco no es del agrado de ciertas personas o ciertos grupos de poder. Lo primero que dicen es que la noticia que uno saca es falsa, pero son dos cosas, dos acercamientos distintos. La última pregunta a los tres, y con esta vamos a cerrar, que sería básicamente que nos recomienden a las facultades de comunicación una vacuna contra la desinformación. ¿Cómo ustedes están hablando de verificar información? A mí me pasa que en los grupos de periodismo de WhatsApp, por ejemplo, la gente reenvía miles de cosas que, aunque no sean ciertas, aunque a simple vista uno sabe que no son ciertas, le generan ansiedad. Si nosotros hacemos este tipo de práctica luego en los medios de comunicación, le generamos ansiedad también al público que consume la información que le damos. Entonces, aconséjennos cómo deberían de ser
estos procesos de verificación de información? Bueno, voy a, voy a, voy a darte 4 vacunas en vez de una, Luis. Bien. Y hay una organización que se llama First Draft. En First Draft, bueno, es una organización sin fines de lucro que ofrece recursos para mejorar los estándares de la información online. Así que pueden entrar a esta, y tenemos otras organizaciones como Neutral o Maldita.es, que es española, en donde ellos tienen una frase famosísima. Yo la comenzaba a ver y decía yo, ¿por qué esto? Cuando no lo conocía, y es maldito bulo, que es una fake news. Y entonces ahí hay dos, está también lugares como Lupa en Brasil, ¿verdad? Chequeado en Argentina, y ahí pues uno puede darse cuenta de qué noticia es falsa. Además, una recomendación que es muy personal, que siempre se la digo a los jóvenes, sobre todo, que vienen entrando a esto, porque ya nosotros dentro de poco tiempo vamos a estar de salida, ¿verdad? Es que hay que leer mucho. Hay que leer mucho, hay que formarse para tener un panorama más amplio de lo que es la realidad que hablábamos al principio, y no caer en los mitos, ¿verdad? Sino que caer en la realidad. Para eso hay que formarse, hay que leer mucho. Esto. Me toca a mí ahora. Yo, al igual que Jorge, recomiendo la lectura constante, el rigor científico, ¿no? Dentro del, cuando vamos a construir nosotros, la información debe ser comprobable. O sea, debe cumplir con el método científico. O sea, si yo voy a buscar tu fuente para repetir el resultado de tu investigación, debo poder hacerlo. O sea, debe de haber fuentes que me permitan a mí cumplir con un método científico dentro del manejo de la información. Y de cómo curarme alrededor de la información que estoy recibiendo. Bueno, cuando es afuera, cuando es internacional, yo confío más en los medios que están mucho más posicionados a nivel internacional, pero también entendiendo el sesgo político que todos los medios tienen, porque actualmente todos los medios tienen un sesgo político. No, yo pongo en la misma balanza Fox News con CNN, y entiendo a qué sector están hablando cada uno y con qué propósito político están hablando cada uno. Entonces, cuando los dos me están presentando la misma información de distinta forma, entonces ahí mi propio criterio me va a permitir a mí saber dónde está la verdad dentro de este manejo de la información. Casualmente es uno de los temas que yo abordo acá, y que quiero cerrar con eso, hablando de la desinformación, porque la desinformación es ausencia de verdadera información, ausencia de información veraz. Lo que pasa es que la desinformación puede ser intencional, pero también no intencional. O sea, una persona desinformada se entiende. Una persona común y corriente desinformada se entiende. Un periodista desinformado es un pecado. Y es un pecado capital. Mejor agarre la camiseta y se sale solito del campo de batalla, ¿verdad? Un periodista desinformado es un pecado. Tres recomendaciones que hago en el libro sobre ese tema. Número 1, el periodista debe procurar una muy buena relación con sus fuentes, pero particularmente con las audiencias. Es responsabilidad del periodista ayudar a sus públicos a identificar la información falsa y hacerle entender lo que es información real y lo que no es información real. Número 2, que tiene que ver un poquito esto primero con lo que decía Jorge. Número 2, el periodista debe convertirse en un promotor de la curiosidad propia y de los lectores, incentivar al análisis crítico de la forma en que se desarrollan los diferentes eventos informativos. Número 3, el periodista debe garantizar el equilibrio y la imparcialidad y asegurarse de que lo que se informa es exacto y no sacrificar su independencia tomando partido. Es deber profesional informar con honestidad, con exactitud y con veracidad.
Y la regla ética que comparto para cerrar, ante la duda si una noticia es verdadera o no, lo mejor es no compartirla hasta comprobar. Bien, bien, muchas gracias Aldo. Despedida, si quieren decir algo ya para finalizar. Si no, bueno, ahí está. Yo agradecer la invitación y el honor de compartir pantalla con Aldo y con Jorge, unos dos profesionales que aprecio mucho y que respeto mucho en el ejercicio del periodismo en Honduras. ¿No? Y ánimo para los estudiantes también. La lectura realmente nos libera mucho de las mentiras, ¿no? Y la lectura más amplia nos libera más todavía. Entonces, no se trata tampoco de leer solo un tipo de cosas, sino leer la mayor cantidad de cosas que uno pueda leer de la variedad más grande que uno pueda acceder. Bien, gracias. Jorge. Bueno, mira, yo le digo, comienzo educando a los jóvenes por mis hijos. Y les digo, hay que leer y ustedes tienen la suerte que nosotros no tuvimos. Yo vengo de Olancho, en Olancho había una tan sola biblioteca pública que se llama Medardo Mejía y que lo que tenía eran libros bastante viejos, ¿verdad? Pero ahí comenzamos a leer, recuerdo el primer libro que leí ya conscientemente, que eran libros de Émile Zola, que tenía cuatro libros en uno. Me tardé un mundo, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo todo es difícil, pero ahí comencé a leer. Yo les digo a los jóvenes, tienen cuánta cantidad de libros electrónicos que uno los puede bajar en las redes, en la web. O sea, ahora hay tanta facilidad para leer que el que ya no lee es que desgraciadamente pues no quiere leer, no quiere formarse. Así es que hay que leer y hay que entrar a grupos de discusión. Yo les digo pues le digo a todos, sobre todo a mis hijos, no usemos el Facebook para babosadas, usémoslo para cosas edificantes que nos formen, sobre todo aquellos jóvenes que ya están en su etapa de formación profesional en la universidad, ¿verdad? Híjole, la abuela. Híjole. Bueno, muchas gracias Jorge. Yo solo les voy a pedir una última cosa y es que voy a poner la cámara en galería para tomarnos una foto y documentemos que tuvimos la llamada. Así que sonrían. Sí. ¿Y la comparten? Sí, claro que sí.